Tienes un televisor de la marca Samsung y tal vez te ha pasado que cuando quieres ir a la tienda de aplicaciones, aquí donde dice apps o en algunos modelos el icono de aplicaciones aparece en esta parte de abajo, y cuando entras no te aparece ninguna aplicación de ejemplo, o simplemente la aplicación que buscas no aparece aquí ni de ninguna otra forma en tu televisor. Pues bien, se puede deber a algunas razones que te voy a explicar. La primera es que hay aplicaciones que están disponibles en algunos países en los televisores Samsung y otras que no. Por ejemplo, una de ellas es la aplicación Samsung TV Plus, o por ejemplo la aplicación de Xbox. Para eso, en la descripción te dejo el link a un video donde explico cómo realizar el cambio de país de tu televisor Samsung en caso de que así lo requieras. Lo otro es cuando, por ejemplo, aquí cuando entras a apps no te aparecen aplicaciones de esta manera en la que te muestra, entonces te asustas y es como si de pronto el televisor no tuviera aplicaciones para ser instaladas. Pues bien, lo que debes hacer es irte acá a la lupa y buscar la aplicación que quieres instalar. Primero que todo, buscar a ver si está disponible. Debes tener presente que hay muchas aplicaciones que debes escribir el nombre completo para poder que te aparezca. Por ejemplo, supongamos que quieres instalar la aplicación Movistar, entonces obviamente empiezas por la M, ahora seguiría la O. Ves que no te aparece en estos resultados y probablemente pienses que la aplicación no está disponible, entonces debes seguir. Ahora vamos con la V. En este caso dirías: todavía no aparece, entonces simplemente no está disponible. Pues bien, sigue con la I. Vamos a ver, todavía sigue sin aparecer, entonces vamos con la S. A ver si ya te aparece, y mira que sí, ya te aparece. Y eso es lo que sucede con algunas personas que me dicen que algunas aplicaciones que sí sé que están disponibles, a ellos les aparece como si no estuvieran disponibles. Y esto es lo que sucede, que muchas veces hay que escribir todo el nombre, o por lo menos la mayor cantidad del nombre de la aplicación, para que pueda aparecer disponible y obviamente descargable y que se pueda instalar. Entonces aquí la seleccionas, le das clic en instalar, esperas a que el proceso se lleve a cabo, tardará simplemente unos pocos segundos. Desde aquí, si quieres, la puedes abrir o la puedes agregar a la página de inicio, de esta manera para que quede de un más fácil y rápido acceso. Puedes también modificar el orden de estos iconos dejando oprimido el botón central de tu One Remote y moverlo de esta manera, y listo, ya puedes acceder como tal a la aplicación o a las aplicaciones que hayas instalado. Lo mismo puede aplicar, por ejemplo, para otras aplicaciones. Vamos, por ejemplo, a buscar Crunchyroll. Si tú colocas la C, ves que no te aparece y muchas personas piensan: no aparece nada por la C, entonces no está. Entonces vamos con la R. Ya ves que sí aparece, solamente con la C y la R. Entonces vas, la seleccionas y entonces procedes a instalarla. Mismo proceso, la duración puede durar tarda en instalar simplemente unos pocos segundos. Ya sabes que desde aquí la puedes agregar al inicio o la puedes abrir. Entonces recuerda eso, colocar todo el nombre de la aplicación cuando la busques, o varias letras hasta que te aparezca. Pero ya sabes que si escribes todo el nombre y no te aparece, muy probablemente simplemente no está disponible en los televisores Samsung, o tal vez lo esté pero en otro país. Pero ya te aclaro yo que, por ejemplo, aplicaciones como Magis no está disponible en los televisores Samsung y creo que nunca lo estará, entre otras aplicaciones que, digamos, no son tan oficiales o cuya legalidad está comprometida.